es con el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, quien ya se encuentra con nosotros. Le agradecemos pues por atender esta entrevista. Economista García, muy buenos días. Hablemos de la proyección que ayer da a conocer el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento del Ecuador en el año 2021. Le plantea un 2,5%, pero resulta que en el comparativo con el resto de países de América Latina es el penúltimo. El último es Venezuela en una crisis insondable y al parecer sin soluciones. 2,5% el penúltimo en América Latina, según algunos entendidos. Esto se debe al proceso de vacunación que avanza de forma bastante lenta en nuestro país y por supuesto el momento electoral, momento decisivo, en el que el gobierno nuevo, que salga, que ya tendremos pues el próximo lunes, genere o no confianza en los inversionistas internos y externos. Ahí queremos la opinión del experto, el economista García, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Gracias, Edgar. Buenos días. Un atento saludo a todos los radioescuchas de este importante programa. Bueno, la previsión que hizo ayer los organismos internacionales, el FMI, también tenemos información del Banco Interamericano de Desarrollo, para mí es una mala noticia y creo que corresponde a la realidad en el sentido de que el 2021 el Ecuador pensábamos que iba a recuperarse un poquito más rápido y al final del día vemos que no va a ser, tal como van las cosas, no va a ser esa recuperación como se había previsto. Se creía que podría recuperarse por arriba del 3% y ahora el dato, como usted bien lo refiere, Edgar, está cercano al 2,2%. Entonces, claro, la gente que nos escucha dirá, bueno, son unas décimas, son unos valores que al final, ¿qué quiere decir? Finalmente lo que quiere decir es que el Ecuador le va a costar mucho tiempo y eso es una preocupación que desde hace rato lo venimos manifestando. Le va a costar muchos años el poder recuperar a niveles de la economía del año, por ejemplo, 2014 o del año 2012, cuando había una mejor situación económica. Entonces, Edgar, yo diría, una situación que nos llama la atención a todos los ecuatorianos para no ser tremendistas ni catastrofistas, pero sí es un buen llamado fuerte para entender que estamos en una situación económica delicada y que el gobierno que elegiremos este domingo, pues le va a tocar una tarea súper grande, muy complicada, esto de la recuperación económica. Ya las cifras están sobre el escritorio, ya estamos advertidos, está esto establecido. De algún rato lo comenté con usted en el programa, enero y febrero, como decimos los quiteños, nos comimos los 2 meses. Sigue caída la economía, siguió caída, las ventas no se recuperaron. También pasa por el tema de la pandemia. También estos enfrentamientos políticos, esta incertidumbre, que bueno, también es lógico en finalmente quién ganará. Todo eso está abonando a esto, ¿no? Y son 2 meses ya, datos reales. La economía no se recuperó y eso hace A que... estas alturas ya es el primer trimestre, ¿no? Ya, Exactamente, marzo sí. ya se cayó también. Alto número de contagiados, la economía no se reactiva, sector turismo al menos, en el suelo. En el suelo, el turismo, la construcción, el sector textil, eh, podemos citar todo lo que es servicio de comidas, incluso los servicios profesionales, seguro nos escucha mucha gente, Edgar, su programa lo siguen muchos profesionales, los servicios profesionales también están caídos, los servicios educativos caídos, o sea, cuando pienso en un servicio educativo, la escuela, el jardín de infantes del barrio, en fin, el transporte. Parte también, claro, es el tema de la pandemia, el tema del aislamiento parcial social, las restricciones a la movilización, también está encima de la pandemia, ¿no? Ojalá el anuncio que hemos visto en este mes debería llegar el 1 millón de vacunas, eso también nos va a tranquilizar, eso pues pone un sentido un poquito más optimista a la gente porque claro, primer mes, segundo mes, quedamos también a la cola de la vacunación. Somos el país súper rezagado, con previsiones igual que va a demorar 2 años en vacunarnos, pero ojalá, como digo, estos anuncios, tiene que ser así, yo no creo que nos mientan Bueno, hasta que lleguen finales las de abril. vacunas, que efectivamente lleguen las vacunas,
Y que se vacune pues a la gente, ¿no es cierto? Porque es deplorable aquello de que se le deje esperando a los ancianitos 5 o 6 horas y que después les digan que este sitio no ha Que no hay. sido considerado como un centro de vacunación. Economista García, pero si bien estamos a la cola en esta previsión del crecimiento en América Latina, pero habría que ver con lupa estos reportes. Hace algunos días el Banco Central y el Ministerio de Finanzas le dan certidumbre a la cifra 7,8% como la cifra del crecimiento o el decrecimiento del año Sí. 2020, ¿no es cierto? De pasar de un 7,8 negativo a 2,5% positivo, ¿será posible, pues, lograr crecer de alguna manera en la economía como para que tengamos cifras positivas y de ese matiz? Yo recuerdo que en las mismas proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de otras entidades como el Banco Mundial, más o menos a octubre del año pasado, se hablaba de que la posibilidad de crecimiento del Ecuador en 2021 era de un punto máximo. ¿Cómo así 2,5? Sí, Edgar, en realidad había varias previsiones, pero para que el público nos entienda, el Ecuador al final del día se cayó 7 metros a un hueco profundo. Eso es, nos caímos hacia abajo 7 metros, que serían 7 puntos que dice el FMI, ¿no es verdad? Nosotros habíamos pensado y las previsiones del Banco Central decían que la caída del 2020 podría haber llegado al 9%. Entonces, 9 metros o 7 metros de profundidad caída a la economía. Pero una vez que caemos, nos recuperamos. Es que no es que salimos los 7 metros, sino que salimos del hueco, en este caso 2 metros hacia arriba, pero una vez que nos hemos caído 7 metros abajo, ¿no? Es dura la situación, Edgar, definitivamente, para que la gente nos entienda. Es muy complicada cuando uno empieza a mirar las cifras del 2020 y lo que puede pasar el 2021, nos va a tomar al menos 10 años salir de esta crisis para tener, por ejemplo, el Producto Interno Per cápita del 2014 o al menos del 2018. Y el Entonces, estamos 2015 ya hablando, estábamos en problemas. Acuérdense que hubo la caída del precio del petróleo. Quizá el 2013 o el 2012 son años sí, que podrían más ser estables, ¿no? buenos, estables. Sí, el 12, el 13, el 15 ya empieza la debacle. Y seguro podemos comentar eso, ya se perdió toda la fuerza del modelo económico que se estaba siguiendo, nos quedamos sin oxígeno fiscal, ya no había dinero y la economía entró en un proceso recesivo que llega hasta hoy y eso es lo que yo a veces lo manifiesto casi con desesperación porque eso nos hace entender, Edgar, porque al final del día esto es como los médicos, necesitamos entender bien la enfermedad, entender bien los problemas para buscar soluciones, buscar la medicina. Pero si no entiendo bien los problemas, ¿cómo podemos encontrar la salida al enfermo? Entonces son 5 años de recesión económica. No es solo este gobierno que definitivamente ha fracasado en el manejo económico, en la recuperación económica. El gobierno anterior también, como digo, el 2015, también hubieron fallas de política económica, algunas cosas se hicieron acertadamente, otras no. Y al final tenemos lo que tenemos, 5 años de recesión económica. Esto nos está pasando factura muy, muy dura a los ecuatorianos. Ahora, Edgar, dando un paso hacia adelante, yo creo que el 2021 se vuelve, claro, una cuestión fundamental, el tema de la vacunación. Eso pongámoslo ahí sobre la mesa. Está bien, eso hay que hacerlo y como sea y como podamos. Yo siempre apelo, apliquemos, usemos el Sistema Nacional de Salud, que es el servicio público de salud, el servicio privado y el servicio comunitario. ¿Por qué no puede ir a una clínica gratuitamente y me vacunen ahí? ¿Por qué no? Si es obligación de todos los ecuatorianos hoy en esta crisis aportar con nuestro trabajo, con nuestra ayuda. Si les decimos, por ejemplo, brigadas a estudiantes de medicina de la Universidad Central, le juro, Edgar, que estarán dispuestos en armar las brigadas. Son gente que sabe, son chicos que estudian medicina. Entonces, se necesita liderazgo, ojalá y fuerza, ¿no? Para este tema sanitario. Pero en la parte económica, hay perspectivas, diríamos, que por lo menos desde el lado exterior nos podrían ayudar.
se tiene previsto una fuerte recuperación de Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportación, Edgar. Se tiene una fuerte recuperación de la China, uno de los principales proveedores de importación. En fin, o sea, si logramos un poquito también como tranquilizarnos, y yo ya creería que eso nos va a corresponder con el nuevo gobierno, y el lunes 12 de abril, una vez que tengamos los resultados, creo que ya toca ahí sí hablar en serio. Ahí Bueno, sí, Edgar, habrá que decir al gobierno, mire, olvídese del resto, olvídese de cosas, a ver, ¿cómo salimos de esto? ¿Y qué hace la sociedad para poder salir? Porque como digo, no todo está perdido, sino es que damos un mensaje es muy que esa es duro, la negativo. tarea, esa es la tarea ya del ciudadano a estas horas, ¿no? Porque le quedan 5 días para reflexionar e ir el día domingo a ejercer su derecho al voto que define este tema del que estamos hablando. ¿Cuál va a ser la nueva percepción de la economía y sobre todo cuáles van a ser las medidas que deben tomarse? Y eso a veces como que cae en una especie de disyuntiva, ¿no? Si vamos a un modelo privado, un modelo liberal, un modelo que a muchos creen muy aperturista de la economía, dándole un intenso protagonismo al sector privado, o si regresamos a un modelo que durante 10 años, desde una visión estatal, desde una visión supuestamente planificada, pero que controlaba, ¿no es cierto?, la actividad económica desde el Estado, incluso con los recursos del Estado, que no necesariamente están a la mano, ¿no es cierto? Dejando al sector privado en un papel secundario y no como ese motor de la economía que es, ¿no? El sector privado es el generador de empleo y eso es lo que no sucedió en esos 10 años, 14 incluso también le dicen algunos, de, este, de que el sector privado no sea el eje de la economía. Esas dos son las visiones que el votante debe resolver, pues, en un tema consigo mismo y con el país en este domingo. Edgar, yo hice un análisis de un medio de comunicación. Los votantes por el señor Yacu Pérez y por el señor Hervas, más o menos si uno suma la votación, estaba alrededor de, es verdad, 16 y 19 puntos, un poquito de más del 30%. Y una encuesta mostraba que la gente votó por los dos candidatos porque mostraban necesidad o proponían cambios en la política económica, en la política pública. Ese mensaje había que llevarle a los dos candidatos finalistas, porque la gente lo que estaba diciendo, yo interpreto así, no queremos modelos cerrados, no queremos ni el uno que nos dice el mercado nos saca aquí y hace el milagro de todo, y el Estado lo mismo. El Estado nos va a hacer el milagro y va a salir cuando no hay recursos, cuando no tenemos espacio fiscal, no tenemos espacio monetario. El inversionista privado también necesita certezas, necesita también, en realidad, compromiso también, Edgar, al sector empresarial. Debe asumir mayores compromisos de inversión, su dinero tenerlo en el país, sobre todo los grandes capitales acá para jugarse el físico, mojarnos del poncho, como decimos por el Ecuador. Necesitamos sentar a los sindicatos para que entiendan que miles de empresas se perdieron, no existen ya y que tenemos cientos de miles de jóvenes que necesitan una oportunidad de trabajo y eso es con reglas laborables un poco más flexibles. Entonces, Edgar, sí, el ciudadano tiene que hacer una reflexión tremenda, bien hecha de qué perspectivas tenemos para el gobierno que entrará en funciones el 24 de mayo de este año. Pero Bueno, yo pero voy ya, más ya allá, no hay Edgar. Hierbas, ya no hay Yacu Pérez, Ya no solo hay, es claro. Lazo y Arauz. ¿Cuál de los dos está más aproximado a lo que Herbas y Yacu planteaban? Eso ya ese es el análisis precisamente. Y yo decía a alguien, no, no quiero ser el asesor de ninguno de los candidatos, ni me han pedido tampoco. Pero era obvio, ¿no? Que mientras mejor hagan las propuestas referidas a cambios económicos, les iba a ver, les va a ir mejor, porque si yo estoy viendo que mis ciudadanos quieren tal cosa y yo soy candidato y propongo lo contrario, pues no me va a ir bien. En Claro. fin, Edgar, es un Es que tema esta es la ahí. hora, incluso esta es la hora de Esta decir es la sí hora. a todo. Claro, como que Claro, y entonces dicen, ahora lo que yo quería comentar, Edgar, un poquito para dar un mensaje de optimismo, ya que dimos un mensaje duro, pero hay que ser realista, ¿no? El 2021 sigue siendo un año dificilísimo y complicadísimo. Pero lo quería dar el mensaje es que pase lo que pase, creo que la sociedad civil debemos asumir
mayor responsabilidad. Somos muy calladitos, nos hemos quedado esperando a consumir los productos políticos, los ofrecimientos de plan de gobierno que nos vendieron, que nos entregan, pero hay que cambiar eso. Yo creo que gane quien gane, habrá que hacer un esfuerzo para completar agendas, para que las propuestas de los ciudadanos sean escuchadas. Y ahí yo siempre digo, los medios de comunicación como este, Edgar, que usted dirige este programa, en fin, usted mismo como persona y otros medios de comunicación, tienen que jugar un rol fundamental para acercarnos los ciudadanos a la política pública. ¿Sí? Entonces, yo, claro, aquí lamentablemente nuestros políticos creen que cuando uno cede algo, cuando escucha al ciudadano o a una propuesta, claro, ya estoy perdiendo poder, ¿no? No tenemos esa cultura de construcción participativa, es decir, bueno, está bien, yo propuse esto, pero acá hay una propuesta, caminemos por acá. ¿Qué respaldo voy a tener? Entonces, Edgar, eso también quizás vamos a intentar desde los gremios profesionales, en mi caso, y también como académico, la academia debe mojarse más del poncho para conducir esto, ese buen diálogo, esa construcción colectiva de propuestas. Muy bien, yo soy pro mercado, ya señor. Muy bien. A más de pro mercado, usted tiene que hacer esto, lo que los ciudadanos esperamos del Estado también, y viceversa. Si gana la otra opción, señor, no hay espacio fiscal, no podemos hacer cosas como se hizo en el pasado, tiene que abrir más oportunidad al sector empresarial. El emprendimiento no es un chiste, no es una cosa ahí, una entelequia, es una cosa puntual, pero necesita apoyo. Si no puedo, los miles de estudiantes que salen de las universidades, por cientos de miles, pues se necesitan mecanismos objetivos de apoyo al emprendimiento. Necesitamos racionalizar los costos financieros. En fin, Edgar, el mensaje es ese, nos toca movernos. Yo creo que para darle sentido a esto, ¿no? Y no quedarnos con los modelos tan cerrados, es que ya hice esto, pero no resultó, no importa, yo hice, Pero por es que favor, eso no es esos el... modelos son los que prevalecen. Vea usted el señor Arauz. Y, necesariamente hay que hacer alusión al señor Arauz, porque él ha planteado una campaña electoral en donde él ha señalado, yo le voy a dar $1,000 a 1 millón de madres y voy a sacar del Banco Central. Pero eso puede ser quizá una solución para el millón de madres. Hay observadores y analistas que han dicho, claro, en otros países también ha sucedido eso en medio de esta pandemia. En los Estados Unidos se ha emitido una ley y en consenso ejecutivo y el Congreso le han dado un subsidio a los ciudadanos. Pero usted le da respuesta a un problema, pero crea otro problema. Y en este caso es el desfinanciamiento del Banco Central. Banco Central, de esto hemos hablado algunas veces con usted, economista García, que es el depositario del encaje bancario, es el depositario de los recursos de los gobiernos seccionales, ¿verdad? Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces usted saca de ahí el dinero, pero deja un hueco para los otros sectores que también lo necesitan, que son sus recursos, ¿no? Y ahora se debate una ley que impida aquello. Muchos lo ven como una dedicatoria al señor Arauz por si acaso, pero también se habla de un eterno desfinanciamiento, bueno, no eterno, pero ya va a tener como 12, 15 años, desfinanciamiento del Banco Central de aproximadamente $7,000 millones, que claro, en su momento podría conspirar contra la dolarización. Entonces, claro, conversamos en este momento, discutimos sobre eso. En el Parlamento se está debatiendo una ley económica urgente que tiene que ver con lo del corto plazo, es decir, generar las soluciones para todos los problemas de la economía, pasando incluso por este del Banco Central. Sí, ese es un tema muy importante. Hoy mismo estamos en estos días discutiendo la ley, en resumen, que se llama la Ley de Defensa de la Dolarización. Edgar, debo decirle que es una de las leyes más importantes que se podría aprobar en estos años. Lamentablemente cae en la época más oscura, llamémosle, electoral, un gobierno muy débil políticamente, con baja calificación social, y una ley de tanta importancia, pues se está discutiendo en estos días, en estas semanas. Yo por lo menos veo que de alguna manera se está haciendo con cierta responsabilidad en la Asamblea, otra entidad tremendamente desprestigiada, pero bueno, lo que he visto, Edgar, esa ley es fundamental, es clave. eh, También hay un sentido de revanchismo, diría yo, Edgar, o sea, hay que decir las cosas como son.
cuando es una ley que debe, ¿no es cierto?, proyectar al país para los próximos 10 años en materia monetaria y financiera, ¿sí? Hay un sabor ahí medio agridulce en las propuestas de la ley, hay cosas muy interesantes, necesarias y otras que, Edgar, algún rato lo podemos discutir ya luego de este fragor político, porque esa ley, después del 11 de abril, tenemos que seguir debatiéndola, no, todavía corre el plazo de los 30 días, tiene que ser súper bien analizada. Menciono algo, Edgar, por ejemplo, esto, lo que usted acaba de mencionar, está bien, todos los gobiernos, el gobierno estadounidense dio $1,400 a clase media. Y clase media en Estados Unidos, Edgar, es que gana más de $200,000 al año. Y le dieron $1,400. Entonces sí, pero se hizo bajo un programa y bajo otras circunstancias coherentes con el resto de políticas. Yo en eso sí soy crítico. Hay que hacer esa ayuda emergente, pero como usted bien lo dice, el problema está en tapar un hueco y abrir otro. Entonces, por ejemplo, eso y utilizar las reservas internacionales del Banco Central crea mucha incertidumbre, golpea mucho a la inversión y va a golpear mucho también a la imagen del país a nivel internacional. Resultado A final. propósito, economista, usted le debe haber escuchado al economista Marcos López, que es miembro de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, señalar que en el Banco Central exclusivamente hay 453 millones de libres de disponibilidad. Entonces, ahí la pregunta es, ¿y el resto? ¿Dónde Son están los papeles. fondos del encaje bancario, los fondos del IE, No, ¿no? sí, Edgar. Habría que precisar, ¿no es Sí, cierto? sí, había que precisar, sí, Edgar, pero es buena su inquietud para tranquilidad de nuestro público. Es que cuando él habla, el ingeniero López habla de esa manera, se hace referencia al dinero físico, a los dólares que tienen las bóvedas del Banco Central. Entonces, generalmente en las bóvedas están entre 500, 800, 900 millones, que es el diario del diario vivir de los bancos. Usted ha visto, bueno, los quiteños hemos visto los blindados que van a sacar plata del Banco Central o los blindados que vemos frente a los bancos, ¿no es cierto? Porque mueven el dinero físico, ahí no se mueve otra cosa que ya el dinero en papel, las monedas. Entonces, a eso se refiere. Pero sí es un tema, está claro que en materia ya de reservas internacionales, gran parte, le escuché a la gerente del Banco Central del Ecuador, gran parte, si el Ecuador tiene $100 en reservas, unos $20 son líquidos, el resto papeles. Entonces, no es que los papeles no valgan nada, es basura, pero es obvio, como esto es un banco, aquí no es pues la zapatería de la esquina, no somos mi hogar, entonces no pasa nada, al final tengo Pero una siempre es platita y bueno tengo cosas aclarar por que este cobrar. no es un banco cualquiera, pues este es el Exacto, banco de sí, bancos, este es el banco de exacto, reservas. exacto. No, no es el banco donde Es, uno va y saca la plata y claro, cuando quiera, claro. ¿no? Y esto, claro, cuando uno ve esta realidad, es lo que, por ejemplo, muchos allegados al gobierno anterior no quieren entender. Entonces ahí se hacen los locos y dicen, no, es que no pasa nada, es que ¿cuál es el problema? Si total tenemos reservas internacionales, los dólares, en cierto, el medio circulante en el Ecuador llega casi a 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿para qué quiero reservas internacionales? No, o sea, ahí sí es jugar un poquito con la teoría y jugar con la realidad del país. Se necesita reservas internacionales, es una muestra de solidez del sistema monetario del Ecuador y nos encontramos con estas cifras y se crea preocupación. Hay que ir, Edgar, ahí, como yo decía, una de las realidades de los aprendizajes es que el 2020 el sector exportador reaccionó súper bien. No el sector petrolero que tuvo crisis, pero el Claro. sector exportador no petrolero, el sector pesquero en la costa, los sectores de exportación costera de la costa, porque hay que decirlo así, más nuestro sector florícola se comportaron de la mejor manera posible, evitando que el país caiga muy fuerte, más de lo que cayó, los 7 puntos durante el 2020. ¿Cuál es la lección, Edgar, aprender? Tarea. Hay que fortalecer el sector exportador. O sea, pero es que eso es lógico. Y a veces no encuentro en los dos candidatos ese mensaje así directo, ¿no? O sea, siento que no tienen claridad en eso o les cuesta mucho hablar en el sentido de que el sector exportador tiene que convertirse en el gran motor también de la economía nacional. Pero usted necesita arbitrar medidas. Edgar, solo un dato. Ecuador, en 20 años no hemos podido crear una línea de comercio exterior.
O sea, así somos, o sea, es eso ya. También hay que decir esas cosas, ¿no? De largo plazo. No tenemos un miserable sistema bien manejado de garantía crediticia. No tenemos, hay algo, una cosa pequeña de redescuento de papeles de comercio exterior. Es decir, usted tiene un pedido de España para vender flores. Con ese pedido, con esa letra de cambio, con ese documento financiero, voy al banco y pido plata. Es plata líquida. Eso no tenemos, Edgar. O se tiene una cosa parcial. Entonces ya cuando nos ponemos a hablar de política, de comercio exterior, sí hay que decir, a ver, lo que no se ha hecho en 20 años hay que hacerlo ya. En fin, esos son los temas, ¿no? Como ve, Edgar, ahí uno ya empieza a aterrizar, ya deja la teoría y cae a la política pública. Es política, eso es hacer las cosas bien, juntar los esfuerzos de los sectores privados, porque de otra manera no saldremos. En la Reserva Internacional, los Pero es que esto movimientos es lo sector... fundamental, economista. Tiene que darle el Estado el papel que se merece el sector privado. O sea, no puede tener papel subalterno. No se puede enceguecer el Estado pensando que el sector privado no puede seguir, no puede volver a adoptar, ¿no es cierto?, esa generación de empleo que lo ha caracterizado aquí en el mundo. El Exacto, Estado Edgar. no puede dar trabajo, no lo puede Exacto. sustituir. Yo por eso, claro, ahí entramos a algunas propuestas de los candidatos, no quiero decir el nombre, pero sí, la gran propuesta es vamos a generar más empleo público. Por favor, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué aprendimos en los últimos 15 años, por favor? Y lo otro también, por ejemplo, ¿qué es más? Le pongo un tema, ¿no? En esta conversación tan coloquial, Edgar. ¿Qué es más rentable, por ejemplo, para un banco? ¿Prestarme para un auto o la clase media? Con un sueldo fijo y entonces me presta $30,000, me compro un buen carro. O prestar $30,000 a un emprendedor que quiere exportar. Yo le respondo, es mucho más rentable entregar 30,000 para el auto. Entonces, el rol del Estado tiene que ser directo, bien hecho. A ver, señor, espere un ratito, banco, espere. ¿Qué necesito para que usted cambie esa prioridad? Porque no es tanta la prioridad que se compre un auto, que la exportación. Entonces, Edgar, ese es el discurso que no hemos podido vender en el Ecuador. El Estado tiene un rol, pero no es el rol de yo mismo exporto, yo mismo vendo, yo mismo contrato gente. No, es el sector privado, es el sector comunitario, que no nos olvidemos. Tenemos grandes asociaciones de la economía popular y solidaria que exportan. No doy nombres para no hacer publicidad, pero es de comercio Ese es justo. un tema, el sector comunitario, el sector de los emprendedores, el sector de los microempresarios, que tenemos que seguir hablando, economista García. Ya hemos hablado en anteriores ocasiones, pero siempre nos ha faltado tiempo. Aquí lo importante va a ser hablar desde el lunes, ya seriamente, ¿no? Porque mientras tanto, estamos hablando de dos alternativas que siempre se cuidarán de decir lo que van a hacer. ¿No es cierto? Entonces ya el lunes sabemos qué Sí. hacer, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar ahí al frente? ¿Cómo lo va a hacer? Pero sobre todo, ¿qué es lo que va a hacer? Y ahí pues, para lo que usted dice, que suscribo, es muy acertado, establecer una especie de veeduría social, contraloría social. La sociedad civil tiene, efectivamente, como usted señala, que mojarse el poncho. No es cuestión simplemente de ponerse en desde arriba y desde afuera, ¿no es cierto? Diciendo gobierno malo, gobierno bueno. Tiene que coparticipar, sin duda alguna. Muy bien, Edgar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y mi sentido pésame a usted, a su familia también. Gracias, Y economista. bueno, hay que seguir, contamos con su medio, con su participación. Siempre digo, es que es una cosa que para mí es consustancial. La sociedad necesitamos medios de comunicación para hacernos entender, para eso, ¿no? Poner los puntos sobre las IES y ver cómo participamos, cómo somos actores de nuestro propio desarrollo. Y eso para mí son medios de comunicación. Gracias, Efectivamente. Edgar, como Gracias, siempre, por esta economista. Gracias por posibilidad. su tiempo, gracias por su charla. Bueno, y hasta aquí llegamos en Gracias, Edgar. Impacto Informativo. Gracias a su gentil sintonía. Les recordamos nuestras redes sociales, @el Impacto Inform, @SNoticias2, @E6Vázquez.